Cordial saludo. Este módulo 5 vamos a tener el abordaje psicológico del paciente fumador, o sea, la forma asertiva, eficaz y eficiente en cómo nos vamos a dirigir a nuestro paciente para motivarlo en la cesación de consumo de tabaco. Y si no está motivado, les damos unas herramientas con las cuales vamos a poder realizar una motivación progresiva para que éste sea involucrado en el programa. Aquí tenemos el índice en el cual está la estrategia de las 5 R's, el modelo de Procast y Di Clemente, la terapia conductual y la terapia grupal. Principal de este módulo. Contar con unas herramientas de ayuda profesional para estimular y reforzar la intención de ejecutar un cambio tan complejo como abandonar una adicción. En este caso, la adicción al cigarrillo. Recordemos que fumar no es un hábito, sino una adicción y requiere cambios cognitivos para llevar así a cambios conductuales. Aquí estamos viendo los dos primeros pasos de las 5 R's. El primer paso es la pertinencia, en el cual vamos a alentar a nuestro paciente a que nos exprese su deseo de abandonar el cigarrillo. ¿Qué lo motiva? Sea la familia, sean los hijos, sea su salud. Y así nosotros tenemos un punto de partida para saber cuando la persona vaya a recaer, recordarle que lo tiene motivado a dejar de fumar. ¿Cómo podemos recordarle estos riesgos que trae el cigarrillo? Entonces lo hacemos diciéndole que aparte de cáncer de pulmón o de POC, también tiene unas consecuencias en su corazón, en su cerebro, todo lo que nosotros como personal médico sabemos de las consecuencias de las toxinas del cigarrillo. Siempre, siempre, siempre que nosotros hablamos de riesgo, lo debemos hacer no desde la amenaza, sino desde la motivación para que la persona tenga en su haber y en su saber que todo lo que se le está diciendo es para apoyarlo en que nunca tenga estas consecuencias en su cuerpo y que todas son prevenibles si deja de fumar. Bueno, aquí tenemos los 3 siguientes pasos de la estrategia de las 5 R's. El primero son las recompensas. En estas recompensas le vamos a decir a nuestro paciente que nos diga qué beneficios creen ellos que tienen el dejar de fumar. Podemos irlos guiando en el camino diciendo que nuestro olfato va a mejorar, que la comida va a saber diferente, aparte que los hijos o las personas que viven con nosotros no se van a volver fumadores pasivos porque pues no vamos a consumirlo en el hogar. Todo lo que incentive y lo que motive de manera asertiva a nuestro paciente a dejar de fumar. Aquí vienen los obstáculos, entonces incentivamos a nuestro paciente a que nos diga qué obstáculos ha tenido para dejar de fumar, qué piensa él de dejar de fumar. Hay muchas personas que dicen, no, es que aumento de peso, es que mi abuelita se murió de 100 años y ella toda la vida fumó, o por ejemplo, es que soy una persona depresiva y el cigarrillo me ayuda a sopesar esta situación. Entonces, necesitamos en estas etapas conocer a nuestros pacientes para así saber cómo motivarlos y de manera terapéutica tener un abordaje correcto. Es muy importante que nuestro paciente sepa que nosotros tenemos todas unas herramientas para ayudarlo a dejar de fumar. El uso de medicamentos, el personal entrenado y certificado. Si el paciente dice que no quiere dejar de fumar por los temores que tiene, por los obstáculos que nos ha comentado, porque no se encuentra listo, entonces siempre vamos a repetir en cada una de las consultas si ya está listo para dejar de fumar. Si quiere hacerlo, que siempre sepa que cuenta con la institución en todos los cambios que él quiera hacer. Recordemos que lo más importante es la motivación para que nuestro usuario primero no se sienta juzgado y segundo sienta que siempre va a tener un apoyo institucional. Bueno, hay muchos modelos con los cuales se puede llevar a un cambio de conducta. Desde la guía de práctica clínica que ofrece el ministerio, evaluaron el modelo de Procrast y Di Clemente, que es un modelo
adaptado a las conductas adictivas. Debemos tener en cuenta que el hecho de que una persona quiera cambiar su conducta siempre lo va a llevar a tener temor en el fracaso. Y este temor en el fracaso está contemplado en el modelo de Procrast y Di Clemente. Por lo mismo, es importante tener en cuenta que los cambios de rutina son paulatinos, que implican un esfuerzo, pero también implican ese fracaso. Por eso debemos ser tan flexibles a la hora del abordaje de nuestro paciente desde el aspecto psicológico. Las etapas del cambio son una triada. En este momento tenemos los estadios de cambio, los procesos de cambio y los niveles de cambio. Cada uno va a ser explicado a continuación. Aquí tenemos la fase de precontemplación, en donde el paciente se niega a permitirse entender que tiene un problema y que ese problema es una adicción. Entonces dice, no, pero no pasa nada si fumo, yo solamente fumo cuando tomo, por ejemplo, y cada cuánto toma, yo tomo cada 8 días, y cuando toma cada 8 días, ¿cuántos cigarrillos se fuma? Me fumo media cajetilla, entonces estamos hablando de 40 cigarrillos al mes. Ese tipo de ejercicios es los que hay que hacer para que él entienda que en realidad sí tiene un problema con el cigarrillo y así no se niegue a entender que ese problema le va a traer unas consecuencias en su salud. Aquí en la fase de contemplación observamos que el paciente siempre dice, pues sí, yo sé que fumar es malo y en realidad sí me ha disminuido, por ejemplo, la potencia al jugar fútbol. Entonces lo acepta, pero no lo acepta y cree que lo puede dominar. Debemos, como siempre he repetido, tener paciencia, pero llevar siempre a nuestro paciente a que entienda por sus propios medios que el cigarrillo sí tiene un problema para su salud, que sí va a traer consecuencias a largo y mediano plazo y que en realidad en este momento sí puede estar afectando su rendimiento en cualquier aspecto. Por ejemplo, en el trabajo, estoy trabajando y me da ansiedad por fumarme un cigarrillo y me toca retirarme de mi puesto de trabajo para fumar. Eso es una consecuencia laboral que muchos no contemplan. Por eso hay que indagar, indagar, indagar y que ellos mismos nos vayan llevando a saber qué es lo que está pasando que me hace fumar. Esta fase de determinación es muy importante porque ya nuestro paciente quiere dejar de fumar. Tiene temores, tiene preguntas, pero lo quiere hacer. Inclusive de pronto haya tenido ciertos intentos de dejar de fumar y haya fracasado. Pero el hecho de que en este momento le vayamos a decir, danos un día, una hora, una semana y cuántos cigarrillos está dispuesto a dejar de consumir. Es importante y si él siente que no puede solo por diferentes factores, que sepa que cuenta con la ayuda profesional que nosotros le podemos brindar. En esta fase de acción es cuando nosotros tenemos que brindar mayor acompañamiento porque ya nuestro paciente se determinó a dejar de fumar y aquí es donde le vamos a entregar las herramientas para dejar de hacerlo. Y aquí es también determinante que el paciente acuda a todas las citas que le brindemos. Si es por telemedicina, nunca dejar que diga, por lo menos en los 3 primeros meses, es que no puedo y coloque excusas. Los 3 primeros meses son fundamentales porque es donde más ansiedad se refleja. Vuelvo, insisto, y recuerdo que fumar no es un hábito, sino una adicción y como adicción debe tratarse. La etapa de mantenimiento es la que debemos prolongar en el tiempo, ¿cierto? Porque cuando ya los cambios han sucedido en nuestro paciente, ya sabe dominar sus emociones, sabe dominar lo que le dispara las ganas de fumar, entonces es cuando él también va a estar más motivado y así es que lo debemos mantener. En este periodo, pues obviamente hay abstinencia y en esta satisfacción es que debemos siempre tener a nuestro paciente para que tenga un punto
de éxtasis. Y ese éxtasis siempre lo mantengo. Yo fui capaz, yo pude, entonces yo no voy a recaer, ya la comida me sabe diferente, tengo mejor rendimiento físico, ya no huelo maluco, ya la ropa no me huele feo, etcétera, etcétera. Entonces, la etapa de mantenimiento es la que debemos sostener el en tiempo. Mm, Obviamente existe el riesgo de una recaída. Esta fase suele formar parte del proceso de cambios en todas las conductas adictivas prolongadas en el tiempo, porque hay disparadores. No es sencillo, pero de todas formas siempre se debe tener el apoyo que se brinda desde la institución y que en la frustración del paciente por haber recaído, sea 2 meses, sea 3 meses, sea 8 meses y que fue solo un cigarrillo, siempre tener presente que ya se partió de la base de que se hizo un intento, se logró por un tiempo y asimismo se puede volver a realizar. No sentir ni transmitir la frustración nosotros como personal sanitario de que, ay, ¿cómo así que dejó de fumar y ahorita volvió? No, 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 no. Las recaídas están presentes en todos los procesos de adicción. Más adelante vamos a ver cómo manejarlas de una manera correcta. Las recaídas pues son parte del proceso, ¿cierto? Entonces en la etapa de mantenimiento debemos concientizarnos nosotros también como personal de salud y obviamente nuestros pacientes de que es una probabilidad, pero no se debe tirar la toalla, sino siempre seguir motivando e incentivando que por una recaída no vamos a dejar el proceso. A continuación tenemos los procesos de cambio, que son dos: cambio cognitivo y cambio conductual. El cambio cognitivo es la concientización de los daños que tiene el cigarrillo para nuestra salud, en el cual hacemos una autoevaluación, una autoobservación. Recordemos que lo primero para dejar de fumar, obviamente, es la voluntad, ¿cierto? Y en esa voluntad nosotros podemos ser claros diciendo que el cigarrillo tiene tres consecuencias. Una, obviamente, es la salud, la segunda es ambiental y la tercera es económica. La salud, pues ya sabemos todas las enfermedades. La economía, porque finalmente a nosotros nadie nos regala el cigarrillo, o sea que afecta el bolsillo directamente del fumador. Y yo les coloco este ejemplo: un huevo me cuesta 700 pesos, un cigarrillo me cuesta 800. Entonces, asimismo, o como o fumo. Y no solamente que yo deje de comer por fumar, sino mi familia, mis hijos, mi abuelo, mi papá. Ese es un ejemplo como muy igual de la comida y del cigarrillo. Los impuestos que paga el cigarrillo son muy elevados. Producir un tabaco, un cigarrillo puede costar 50 pesos, pero al consumidor le cuesta 800. ¿De dónde sale la plata? Del bolsillo. Aparte de las consecuencias de fumar, con las enfermedades que ya conocemos, ocupa más o menos el 1,8% del Producto Interno Bruto de la economía de nuestro país. O sea que las consecuencias en salud pública también son muy, muy altas. Y en el ambiente, las colillas de cigarrillo se demoran más o menos entre 3 y 5 años en degradarse después de llegar a su depósito final. Aparte que el humo del cigarrillo dura circundante en el ambiente más o menos 5 horas. Y este humo es el que tiene unos metales pesados que, por ejemplo, da el olor característico o que en ciertos ambientes huela a cigarrillo siempre. Entonces, eso también debemos hacerle, de crear conciencia en nuestro paciente. Y obviamente, pues los cambios conductuales son dejar expresar nuestro paciente libremente, el manejo de la frustración, el manejo de la ansiedad. Todo esto siempre, siempre va de la mano con el comportamiento y el acompañamiento que nosotros le brindemos al paciente. A continuación tenemos unos niveles de cambio organizados, ¿cierto? Entonces son eh, los síntomas, las cogniciones desadaptadas, conflictos interpersonales, conflictos sistémicos y desafíos interpersonales. Cuando hablamos de los síntomas es el patrón de consumo de tabaco, en qué entornos yo fumo o qué me dispara a mí las ganas de fumar. Por ejemplo, cuando estoy estresado, cuando estoy ansioso, cuando tengo una deuda, cuando voy a presentar algún informe, etcétera. Las cogniciones.
los juicios, las expectativas que yo tengo, o por ejemplo, cuando la gente cree que dejar de fumar lo va a engordar. En ese tipo de creencias debemos evaluar en qué nivel la tengo. Los conflictos interpersonales, si yo no fumo, no pertenezco a este grupo de amigos o yo siempre que salgo los viernes con los de mi oficina fumamos. Ese tipo de conflictos interpersonales también deben ser tenidos en cuenta. Y obviamente la familia, porque la familia es el apoyo que tenemos en nuestro hogar y hasta la motivación para dejar de fumar. Y obviamente los desafíos interpersonales, porque qué tanto me quiero yo, qué tanto creo que valgo para la sociedad si dejo de fumar o para mis amigos, o si mi comportamiento era siempre salir a fumar a las 6 de la tarde con mi abuelita, reevaluarlo. Ese tipo de desafíos los tenemos que plantear y todos tienen un nivel. Estas técnicas terapéuticas que estamos viendo son las técnicas que están en el modelo de Proclas y Clemente. Hay muchas técnicas. ¿Cuál es el consejo que yo puedo dar? Que desde su institución, conociendo sus pacientes y el entorno en el que se desenvuelve su hospital, miren cuáles son las técnicas que pueden adoptar. Estas son unas muy básicas, que son, por ejemplo, el establecimiento de metas. Obviamente, bueno, yo en un año quiero dejar de fumar, o 6 meses, o etcétera, ¿cierto? Planificación y prevención de recaídas. Existen técnicas de relajación, hay clasificación del rol, reforzamientos, bueno, infinidad de técnicas terapéuticas a las que podemos ceñirnos para ayudar a nuestro paciente en el proceso de dejar de fumar. En la importancia del modelo transteórico tenemos una explicación muy básica. El, el manejo de síntomas por la adicción es diferente a la falta de motivación, ¿cierto? Entonces es importante identificar en qué etapa se encuentra nuestro paciente después de cierto tiempo, si es por la ansiedad que produce el dejar de fumar, por la falta de nicotina en su cerebro o porque se desmotivó por ciertos momentos que esté pasando por su vida. Entonces debemos recordar que cada persona tiene un proceso totalmente particular y singular. Y para finalizar, como estrategia terapéutica, tenemos las sesiones de grupo. En estas sesiones de grupo damos información sobre la nicotina, eh, el incremento de la conciencia de que tenemos una adicción, no un hábito, que como adicción debe tratarse. En estas sesiones de grupo se realiza también la expresión de las emociones, cómo solucionar los problemas sin necesidad de recurrir a un cigarrillo, a un vapor o al cigarrillo electrónico, y la prevención de las recaídas, porque ya sabemos que tenemos unos disparadores y esos disparadores nos llevan a volver a la adicción, ¿cierto? Entonces, todos estos temas se pueden tratar en las sesiones de grupo. Se pueden tratar otro tipo de temas, pero digamos que estos son los básicos. Así hemos llegado al fin del módulo 5, abordaje psicológico del paciente fumador. Les agradezco mucho el haber llegado hasta esta instancia y a continuación quedará la evaluación. Muchas gracias.